Revelado, como un niño inmigrante creó la icónica Levi S durante la increíble corrida del Ouro. Miguel, a sus 10 años, vive en un pequeño y humilde apartamento de San Francisco. Cada mañana se despierta con el sonido incesante de las máquinas de la lavandería donde su madre trabaja incansablemente. Sus manos, adoloridas y arrugadas, son un recordatorio constante del sacrificio. Mientras la observa planchar prendas, siente el peso de sus expectativas sobre sus pequeños hombros, un constante recordatorio de que en esta vida, nada es fácil. Anhela que su madre vea lo que él puede lograr, pero el miedo a decepcionarla lo consume. Un día, mientras juega con retazos de tela que encuentra en la lavandería, descubre que tiene un talento innato para la costura. Pero esto no es suficiente. En el fondo se pregunta si su amor por el diseño vale la pena cuando su madre lucha tanto por subsistir. Su mente acelera con pensamientos confusos. ¿Debería seguir sus sueños o debería enfocarse en ayudar a su madre? La resistencia de su propio corazón lo atormenta, una batalla interna que lo abruma. Un día se queda hipnotizado frente a una vitrina de una tienda. Un par de vaqueros desgastados capta su atención. Colgados allí, parecen contar una historia que Miguel desea contar también. El anhelo se mezcla con la frustración. ¿Cómo puede su madre seguir trabajando tan duro mientras él sueña con algo más? La lucha entre el deseo y la responsabilidad crea un torbellino en su interior. A medida que el tiempo avanza, las circunstancias se vuelven más complejas. Trabajando en una fábrica de ropa, Miguel descubre el lado oscuro de la industria, un supervisor que roba ideas, dejando a Miguel sintiéndose impotente. La indignación comienza a arder en su pecho. ¿Debería callar o luchar por lo que es justo? Siente que la vida es un juego de ajedrez, y él es solo una pieza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con el sudor deslizándose por su frente. Miguel se encuentra ante una decisión crucial. Su primer intento de costura por su cuenta fracasa. En medio de la desesperación, un antiguo diseñador latino, un mentor inesperado, aparece en su vida. Este hombre, al ver la chispa en los ojos de Miguel, decide guiarlo. Pero las dudas lo asaltan. ¿Será suficiente su talento? La presión aumenta y la ansiedad lo consume. La corrida del Ouro se acerca, cada día intensificando la ansiedad de Miguel. Su colección de jeans no es solo ropa, es el eco de la lucha de su madre y de todos los que vienen detrás de él. Pero en cada paso surge la tentación de ceder ante la presión del mundo que lo rodea. Sentado en el suelo de su apartamento mirando el agujero en su costura fallida, siente que todo se puede desvanecer con un solo error. La voz de su madre resuena en su mente alimentando la decisión que se avecina. ¿Podrá encontrar la fuerza para luchar por sus sueños y su familia, o sucumbirá ante las sombras de su inseguridad? La angustia y el deseo chocan dentro de él, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Qué camino elegirá Miguel cuando el destino lo llame a dar su primer paso? La luz del alba se filtraba por la ventana del modesto apartamento, reflejando un destello de esperanza en los ojos de Miguel. Pero esa esperanza se entrelazaba con la ansiedad que sentía en su pecho. Cada día que pasaba, la presión por demostrar su valía se tornaba más intensa. Su mentor, Elías, lo había desafiado a crear algo original para participar en la corrida del Ouro, un concurso de diseño local que prometía reconocimiento y oportunidades. Sin embargo, el peso de las expectativas llenaba la habitación y apagaba su brillo. Miguel se sentaba en su máquina de coser, aun sintiendo la vergüenza de su intento fallido. Las agujas chirriaban bajo sus manos temblorosas. La imagen de su madre agotada, regresando a casa tras largas jornadas, le enviaba un mensaje claro: era su deber ayudarla. La culpa se entrelazaba con su deseo de crear, y el conflicto lo sumía en un mar de dudas. ¿Qué pasaría si no lo logro?, pensaba. Su mente se llenaba de imágenes de su hogar, de la cocina desordenada, de la ropa amontonada, de sus sueños reprimidos. Pero entonces recuerdo las palabras de Elías, quien le había dicho que un verdadero diseñador no solo crea, comunica.
Comienza a pensar en la conexión entre su historia y el mundo que deseaba compartir a través de sus prendas. En su mente la costura se convirtió en un acto de resistencia, una forma de contar la historia de su madre y de millones como ella. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Miguel observaba las costuras desgastadas de los jeans que tanto admiraba, imaginando cómo cada hilo simbolizaba vidas, luchas y aspiraciones. En ese momento de revelación, decide que no solo quería crear ropa, sino que quería crear una identidad. Con manos firmes comienza a trabajar dejando fluir su creatividad, entonces, algo cambia dentro de él. La historia de su madre de sufrimiento y sacrificio, se convertía en la chispa que encendía su pasión. Cada tarde transcurrida en la pequeña máquina de coser sugiere un crecimiento palpable. Miguel no solo estaba creando prendas, estaba tejiendo un legado de orgullo. De repente los retazos de tela no eran solo pedazos olvidados, sino lienzos donde plasmar su futuro. Sin embargo, cada éxito se tornaba más frágil, amenazado por las adversidades del entorno. En la fábrica, el supervisor seguía robando ideas, como un parásito que se aprovechaba del ingenio ajeno. Esta injusticia lo retaba. La lucha por ser escuchado se sentía abrumadora. ¿Debía callar y resignarse, o luchar por lo que creía correcto? La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que nunca se había rendido. Con cada puntada, Miguel se enfrenta a sus propios temores. Ya no es solo un niño, está en el umbral de convertirse en el creador que siempre soñó ser. La corrida del ouro se acercaba, y no podía evitar preguntarse cómo haría para mostrarle al mundo quién era realmente. Al mismo tiempo una sombra se cernía sobre su resolución, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. La noche que antecedía el concurso, Miguel se siente lleno de pensamientos contradictorios. Un último vistazo a sus creaciones lo deja con una mezcla de esperanza y terror. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a esta colección, pero ¿sería suficiente? Los ecos de su madre lo instan a seguir adelante y aunque una parte de él teme fallar, otra llama a la valentía. Al amanecer su corazón late con una intensidad desconocida. Miguel sabe que este momento podría definir su futuro. ¿Podría enfrentar la injusticia y al mismo tiempo cumplir sus sueños? El camino se dibuja ante él, incierto pero lleno de potencial. Mientras se prepara para salir, la incertidumbre se transforma en determinación. Esta no era solo su oportunidad, era su momento de verdad. Justo antes de cruzar la puerta, una idea brillante se asoma en su mente. Si todo falla, quizás puedo convertirme en el creador que desafía el sistema. Miguel siente que la lucha apenas comienza y que el verdadero desafío lo espera en el horizonte. Con un nuevo propósito en el pecho da su primer paso hacia el concurso, sin saber que una revelación inesperada lo espera antes del estruendo de los aplausos. Los sonidos del bullicio matutino de la ciudad se convirtieron en un telón de fondo para el viaje de Miguel mientras se dirigía al concurso. Con cada paso el peso de las expectativas parecía elevarse, pero en lugar de sentirse abrumado, encontró un nuevo ritmo, una sinfonía entre su corazón y el eco distante de la máquina de coser que había llenado muchas de sus noches. Al llegar al lugar del concurso, un lugar vibrante lleno de colores y creatividad, sintió una oleada de confusión. Los diseños de otros participantes deslumbraban, las telas brillaban bajo las luces y Miguel se encontró frente a un mar de talento. Sin embargo, al ver las creaciones, se recordó a sí mismo que no estaba allí solo por el reconocimiento. Recordó su propósito, esa conexión profunda que había tejido con su historia y la de su madre. Mientras el jurado se preparaba, Miguel se retiró por un momento. El taller improvisado que había creado en casa estaba en su mente, cada puntada una memoria viva, cada diseño una manifestación de su lucha. En ese instante se dio cuenta de que sus creaciones eran más que simples prendas, eran un mensaje directo al mundo sobre la perseverancia y la aspiración. La visión clara de lo que quería expresar lo invadió, nunca había tenido la oportunidad de mostrar su trabajo de forma tan abierta y por lo tanto, entendió que su desafío personal no era compararse con los demás, sino entregar su historia de la manera más auténtica posible. A medida que avanzaba el tiempo, su ansiedad se transformaba en determinación. Decidió enfocarse en su propio diseño, en su visión singular. Las comparaciones se desvanecieron, y solo quedó su esencia. Cada prenda que presentaba era un fragmento de su vida, un pedazo de su alma. Con cada paso que daba hacia el escenario, reafirmó su compromiso de ser no solo un creador, sino un narrador de su realidad.
La voz de su madre aún resonaba en su mente, recordándole que los sacrificios nunca son en vano y que su legado vivía en él. Mientras se preparaba para presentar su colección, una sensación de empoderamiento lo invadía. Él era la voz de aquellos que no tenían la oportunidad de ser escuchados. Al final de su presentación, la reacción del público fue electrizante. Miguel sonrió sintiendo que, sin importar el resultado, había valido la pena enfrentar sus inseguridades y mostrar quién era realmente. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, su mente era un torbellino de pensamientos. La incertidumbre aún persistía. ¿Era lo suficientemente impactante lo que había hecho? ¿Tendría el valor para seguir adelante sin importar los juicios que lo rodearan? Mientras las decisiones del jurado se acercaban, lo inevitable lo golpeó, la realidad de que no solo competía por un premio, sino que luchaba por un lugar en el mundo del diseño. Justo cuando pensaba que la presión era demasiado, una voz familiar lo interrumpió. Era Elías, quien se había presentado en un rincón del lugar. Su mentor le hizo una señal de confianza, llevándolo a reflexionar sobre el verdadero significado de su viaje. La mirada de Elías lo atravesaba, clara y resonante. No se trata del premio, sino de tu autenticidad. Recuerda que lo que tienes para ofrecer es único. En ese momento se dio cuenta de que su valor no dependía del reconocimiento, sino de ser fiel a sí mismo. En medio de ese pálpito de vida, un giro inesperado se presentó cuando una mujer del jurado se acercó a él con una expresión de interés. Me gustaría hablar contigo después de la deliberación. Creo que tu historia tiene mucho que ofrecer. El mundo parecía enfocar su energía en él, y la posibilidad de que su viaje estuviera apenas comenzando iluminó su mente. Con una mezcla de confusión y emoción, Miguel comprendió que su verdadero desafío no había culminado en el concurso. Por el contrario, le esperaba una nueva oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera y de su vida. La tensión crecía, no solo por el suspense del concurso, sino por el reconocimiento de que su papel como creador era más trascendental de lo que había imaginado. ¿Qué puertas se abrirían al final de esta jornada? Miguel se adentró en la sala de espera, donde la atmósfera parecía cargada de tensiones no resueltas y expectativas fulgurantes. La mujer del jurado seguía sonriendo mientras le hacía señas para que se acercara. En su mente el eco de las palabras de Elías resonaba: tu autenticidad es la clave. Sintió que, más allá de un momento decisivo, se trataba de la culminación de su identidad. Al acercarse, la mujer se presentó como Clara, una reconocida diseñadora que había recorrido el mundo en búsqueda de talentos frescos. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de las telas que Miguel había creado, identificando sus sueños y anhelos. Me encanta tu enfoque, comenzó con un tono que transmitía seriedad y curiosidad. Tu estilo es diferente y eso es lo que necesita nuestra industria. Miguel sintió como la adrenalina corría por sus venas. Era un halago, pero también una invitación a la reflexión. Abordar la industria del diseño no era solo sobre jugar con las telas, implicaba navegar por un paisaje lleno de desafíos, prejuicios y, a menudo, desilusiones. Esa toma de conciencia le recordó la vasta diferencia entre la admiración y la aceptación. Quiero que me cuentes más sobre lo que te mueve a crear, dijo Clara, y Miguel, por un instante, se sintió como si estuviera desnudando su alma. Con cada palabra desglosaba su historia, la relación con su madre, las noches despierto cosiendo, formándose a sí mismo en una cultura diferente. Mientras hablaba, Miguel se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su pasión, sino que también estaba reafirmando su propia valía. Siempre he sentido que la moda es un reflejo de quienes somos, continuó, sorprendiendo incluso a sí mismo. Mi trabajo habla de resistencia, de seguir adelante a pesar de las adversidades. No solo se trata de crear prendas, es contar historias. Con cada frase Miguel sentía que su confianza crecía, sus ansiedades se transformaban en convicción. Clara lo escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza en señal de respaldo. Esa es la esencia de un verdadero diseñador. La industria necesita voces auténticas. Estás en una encrucijada, y es fundamental que sepas que ser tú mismo será tu mayor fortaleza, especialmente en un mundo donde muchos optan por imitar. El tiempo que pasaron hablando se sintió como una eternidad, las dudas que había sentido antes comenzaron a disiparse. Cuando miró a su alrededor, notó que otros competidores se veían sumidos en sus propios mundos, algunos visiblemente ansiosos por lo que vendría. Pero él se dio cuenta de algo crucial: no podía permitir que la presión externa definiera su camino,
Clara hizo una pausa, su mirada se volvía aún más intensa. Después de la deliberación, quiero que consideres trabajar conmigo en un proyecto. Creo que podrías aportar una perspectiva única que nuestra colección necesita. Pero aquí está el dilema, estarás exponiéndote a una crítica constante. ¿Estás listo para eso? La pregunta lo golpeó como un rayo. La idea de ser vulnerable ante una audiencia mucho más grande lo llenó de temor, pero también de una adrenalina desconocida. La posibilidad de ser un colaborador creativo también traía consigo el riesgo de perder parte de su autenticidad. Sin embargo, la oportunidad era ineludible. Miguel comprendió que crecer significaba enfrentarse a sus propios miedos y defender su historia. Mientras establecían los próximos pasos en su conversación, cada palabra se sentía como una liberación. Su historia, sus experiencias, toda la lucha que había significado llegar hasta aquí, se entrelazaban con la propuesta de Clara en un tapiz de posibilidades. Sin embargo, las sombras de la incertidumbre comenzaban a nublar su mente. Podría mantener su esencia mientras se embarcaba en un camino nuevo. Al salir de la conversación, una mezcla de emoción y miedo lo envolvía. Estaba ante una bifurcación decisiva, un nuevo horizonte y la urgencia de decidir pesaba en su pecho. No era solo su futuro como diseñador lo que estaba en juego, se trataba de ser fiel a sí mismo en cada paso adelante. Cuando las deliberaciones culminaron y el jurado finalmente dio los resultados, Miguel sintió que la verdadera competencia empezaba en ese mismo instante. Detrás de cada creación había un mensaje, detrás de cada decisión, un dilema constante entre autenticidad y éxito superficial. Reflexionando sobre su viaje, se dio cuenta de que el verdadero desafío era ser un faro para aquellos que, como él, necesitaban emoción en un mundo a menudo uniforme, y justo cuando pensaba que había logrado reconfigurar su lugar en la industria, el anuncio sorprendió a todos. Una competencia completamente nueva estaba por ser revelada, y Miguel se dio cuenta de que aún tenía que confrontar sus frustraciones más profundas y tomar decisiones que pondrían a prueba la valía de su voz. ¿Sería capaz de manejar esta presión, o estaría a punto de perder todo lo que había logrado construir? Miguel salió del recinto con una carga sobre sus hombros que sentía cada vez más pesada. La balanza entre lo que deseaba ser y lo que se esperaba de él comenzaba a inclinársele. Los ecos de la propuesta de Clara resonaban en su mente, como un tambor que marcaba el compás de un nuevo capítulo. Sin embargo, la idea de ser un diseñador en un proyecto expuesto al público lo llenaba de angustia. Ya no se trataba de dar vida a sus creaciones en la intimidad de su estudio, ahora, tendría que compartir cada hilo de su alma con un mundo que muchas veces no premiaba la autenticidad. Durante semanas, las noches de insomnio se sucedieron una tras otra. Miguel se encontraba ante su mesa de trabajo, rodeado de bocetos que parecían más bien un reflejo de su confusión interna que de su arte. Entre los diseños, un mar de dudas y temores crecía. ¿Sería capaz de mantener la esencia de sus creaciones en un ámbito que a menudo favorecía lo comercial sobre lo genuino? La voz de Elías regresaba a su cabeza: solo eres tú mismo, Miguel. Esa es tu fuerza. El día en que recibiría el resultado de la nueva competencia, se sentía como un gladiador a la espera del combate. En el fondo, el temor de ser juzgado ante un público más amplio golpeaba su corazón. La posibilidad de que su trabajo fuera destrozado lo paralizaba, pero sabía que debía desafiar esos miedos. Miguel se miró en el espejo y por primera vez, se sintió elevado por su propia reflexión. Estaba decidido a conquistar sus inseguridades. Abrir su mente a nuevas experiencias podía ser un desafío, pero también una oportunidad para crecer. Así fue como decidió que tomaría parte en la nueva competencia no solo para demostrar su habilidad técnica, sino para narrar su historia. Las temporadas pasadas le enseñaron que el diseño no solo se trataba de patrones y telas, era un lenguaje que podía conectar, contar y sanar. Comenzó a integrar elementos de su vida en cada diseño, haciendo hincapié en su herencia, en las luchas que había enfrentado y en la belleza que había encontrado en el camino. Se sentó en su atelier rodeado de sus telas, cada una de ellas una nota en la sinfonía que estaba por componer. Con cada diseño, se distanció un poco más de su inercia emocional. La lucha se tornó un motor. Su dedicación no solo se vio reflejada en sus creaciones, sino en la claridad con la que empezó a proyectar su visión al mundo. La voz interior que constantemente le decía que no era suficiente comenzaba a acallarse, reemplazada por una convicción renovada. El día de la competencia llegó, y con él, los nervios en su interior se transformaron en energía creativa. Mientras se preparaba para presentar su colección,
sintió una conexión más fuerte con su arte que nunca. Sus diseños eran visiones de un niño inmigrante que había enfrentado la adversidad y, a pesar de ello, había florecido. Mientras Miguel esperó su turno, notó un cambio en la atmósfera. Otros competidores también parecían nerviosos, pero él se sintió diferente. Era el momento de abrazar tanto su pasado como su futuro. Con cada paso hacia el escenario, reconoció que este era su momento de brillar. Aceptaba el riesgo de ser criticado, pero también comprendía que su voz era única y precisaba ser escuchada. Sin embargo, mientras se acercaba al jurado, notó un rostro familiar en la multitud, un crítico que una vez descalificó su trabajo. La mirada de desdén que había visto antes regresó. De repente la presión aumentó. La confianza que había acumulado en su interior estaba a punto de ser puesta a prueba, y ese mismo crítico podría ser el obstáculo más grande en su camino hacia el reconocimiento. ¿Sería capaz de sobreponerse a los fantasmas del pasado y confrontar la mirada que lo había menospreciado? Con cada latido la urgencia de su historia se hizo más viva, y Miguel comprendió que al final, el verdadero desafío no era solo el arte, sino encontrar su voz en un mundo lleno de ruido y juicio. Al final del día, el viaje de su vida apenas comenzaba. La sala estaba quieta, expectante. Miguel se paró frente al jurado, su espalda recta pero su corazón palpitando frenéticamente. La mirada del crítico, que había decidido desestimar su trabajo en el pasado, se enredaba en su mente como un eco doloroso. Miguel había pasado por momentos difíciles con esa crítica, ahora, se encontraba en la posición de demostrar su evolución y crecimiento, no solo como artista, sino como persona. Respiró hondo y, en vez de permitir que la ansiedad lo consumiera, eligió convertir esa tensión en poder. Su presentación no sería únicamente sobre las telas y patrones. Miguel había decidido contar su historia, la historia de un niño que había llegado sin recursos, con sueños que brillaban más que la tela más brillante. Con cada palabra, quería que su experiencia resonara en cada rincón de aquella sala. A medida que deslizaba los diseños frente al jurado, sus manos se movían con la seguridad de alguien que estaba en el camino correcto, aunque las dudas aún intentaban asomar. Habló sobre cada prenda, sobre cómo cada una de ellas simbolizaba una parte de su vida, y en medio de su relato se dio cuenta de que estaba frente a una oportunidad única. No solo estaba presentando su trabajo, estaba mostrando su verdad. El crítico, a quien había temido tanto, observaba sin expresión. Miguel sintió un cosquilleo de desconfianza cuando la mirada del jurado volvió a perderse en sus diseños. Pero había demasiado en juego ahora. Su voz tembló apenas al mencionar el significado, detrás de un abrigo que había creado para recordar las noches frías de su llegada a este nuevo país. Ahí estaba su fuerza, el desafío de sobrevivir y el deseo de alzar vuelo. La presentación fluyó, Miguel hizo que cada espectador sintiera el peso de su viaje. A medida que sus palabras se entretejían con los diseños, empezó a notar expresiones de empatía. La tensión en sus hombros comenzó a desvanecerse, como si al narrar su verdad, de alguna manera, estuviera liberándose. ¿Sería ese el momento que había estado esperando? Finalmente, las preguntas del jurado no eran las que había anticipado. En lugar de profundizar en detalles técnicos, el crítico que en su momento le había dado la espalda planteó un interrogante diferente: ¿cómo te sientes representando a una comunidad que ha vivido en la sombra? Miguel sintió una oleada de emociones. La pregunta resonó profundamente y sintió el compromiso de hablar no solo por sí mismo, sino también por aquellos que luchan en la penumbra. En una decisión instantánea, comenzó a desgranar la juventud de su vida en palabras. La nostalgia que llevaba en el pecho se transformó en una poderosa declaración sobre la identidad y la resistencia. Descubrió que en realidad estaba alimentando a su propia voz. Una vez finalizada la presentación, el jurado se retiró. Miguel se sentó sintiendo un aluvión de pensamientos. La apertura había sido liberadora, pero la respuesta del crítico podría marcarlo para siempre. Mientras otros competidores comenzaban a recoger sus cosas, Miguel se encontró inmóvil, sumido en la reflexión de lo que acababa de acontecer. Había arriesgado su esencia para salir del cascarón de la inseguridad, pero la duda sobre cómo sería recibido flotaba en el aire. De repente, vio que el crítico se acercaba a él. Miguel apresuró su respiración, la mirada fija en el hombre que alguna vez le había negado su valía. Las palabras que se avecinaban podrían bien ser el reflejo de este nuevo capítulo de su vida. ¿Sería el eco de su pasado, o iniciaría un diálogo que cambiaría su futuro? La incertidumbre anidaba en su estómago. Miguel sabía que el tiempo de verdad se acercaba,
y solo podría confrontar lo que le esperaba, en el momento que menos lo esperaba. Las decisiones que tomaría no solo definirían su carrera, sino que darían forma a su percepción de sí mismo. ¿Podría este encuentro ser su oportunidad de reescribir su historia de rechazo en una narrativa de reivindicación, mientras la respiración del crítico se hacía perceptible? Miguel entendió que no se trataba solo de una competencia. La vida tenía un plan más grande para él, y debía estar preparado para hacer frente tanto a sus demonios internos como a su potencial en expansión. El desenlace estaba más cerca que nunca y su voz clamaba por ser escuchada. La cercanía del crítico constituía un desafío mayor que cualquier prenda que Miguel hubiese diseñado. Años de inseguridad y rechazo se agolpaban en su mente como un nudo difícil de deshacer. Pero en esa fracción de segundo comprendió que estaba en la cúspide de una transformación. Esta interacción no solo definiría su carrera, sino también la manera en que él mismo se percibía. Se erguió un poco más, enfocando toda su atención en las líneas faciales del crítico mientras éste se acercaba. Tu presentación fue impactante, comenzó el crítico, su tono era un enigma en sí mismo. Mucha gente asume que la moda es solo superficial, pero tú traes algo más, una historia. Sin embargo, debes preguntarte, ¿en verdad puedes llevar ese peso en tu carrera? Fue como si Miguel estuviera sosteniendo un espejo. Esa pregunta resonaba con aquel niño que aún habitaba en su interior, temeroso de ser examinado. Miguel sintió la urgencia de responder, no solo a las expectativas del crítico, sino a las dudas que aún lo acechaban. No se trata solo de llevarlo, se trata de expandirlo. Cada creación es un diálogo. No puedo simplemente sentirme satisfecho con ser un artista, quiero ser un puente, una voz, declaró. Las palabras brotaban de su ser como un manantial, y se sintió seguro al hablar de su propósito. El crítico movió lentamente la cabeza, sus ojos denotaban un interés renovado, aunque aún era precavido. Eso es admirable, pero el mundo de la moda es cruel. Te comerán vivo si no tienes cuidado. ¿Estás preparado para eso? ¿Vas a dejar que tu voz se convierta en eco en lugar de un grito? La pregunta lo atravesó como un rayo. Miguel supo que la autenticidad podría ser un arma de doble filo. Su historia, la lucha por la aceptación, el entorno hostil, todo ello lo había forjado, pero la idea de ser consumido por ella era aterradora. Asintió, dispuesto a enfrentarlo. Estoy preparado para luchar. Tengo que comunicar mi experiencia por mí y por aquellos que no pueden, respondió con determinación, sintiendo que cada palabra era una piedra más en el camino que estaba trazando. El crítico sonrió levemente, un gesto inesperado en su rostro previamente inamovible. He visto a muchos artistas sucumbir ante las presiones. Pero también he visto a otros florecer. Tu trabajo podría ser ese florecer. Sin embargo, tendrás que ser constante y consciente, siempre adaptándote. ¿Te atreverás a seguir este camino? ¿Estás dispuesto a crecer con cada desafío? Miguel sintió una adrenalina que le recorría las venas. Este no era solo un reto profesional, era una prueba de carácter. La autenticidad era una elección, y él se encontraba en la encrucijada de decidir hacia dónde quería dirigirse. No solo estoy dispuesto, estoy ansioso por descubrir hasta dónde puedo llegar. Quiero que cada trazo de mis diseños, cada hilo que utilice sea un reflejo de esa lucha. El crítico asintió, y con una inclinación de cabeza aparentemente simple constató un cambio palpable en la atmósfera. Eso es lo que necesitas. La moda no es solo lo que se ve, es una extensión de lo que somos. Te seguiré vigilando, Miguel. Estaré esperando algo más, algo genuino. Mientras el crítico se alejaba, Miguel sintió una mezcla de alivio y expectativa. Había defendido su esencia, reforzado su convicción y dejado una impresión duradera. Su trabajo aún no estaba terminado, estaba al principio de un potencial sin límites. Bajo esa luz nueva, las viejas dudas comenzaban a disiparse, y una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué significaría, realmente, el intento de llevar su voz al mundo? Sabía que la respuesta requería acción, no plenitud. Al cerrar los ojos imaginó las posibilidades y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La moda podría ser su vehículo, pero su historia era el rumbo. Ahora quedaba por definir cómo encauzaría esa narración. Con cada paso que daba, la incertidumbre se convertía en un nuevo lienzo en blanco esperando ser pintado, pero cuando comenzó a reflexionar, una sombra le cruzó el pensamiento:
los ecos de su pasado siempre estaban allí, listos para resurgir. ¿Estaría realmente preparado para lo que venía, o esa misma historia que lo empoderaba podía convertirse en su mayor trago amargo? La pregunta lo atrapó de nuevo, dejando un aire de desafío palpitante en el espacio entre él y su futuro. Miguel recorrió las calles de la ciudad con un nuevo impulso. El peso de la conversación con el crítico aún palpitaba en su mente. Cada paso resonaba con la idea de que a partir de ese momento, todo estaba en sus manos. Había decidido que su trabajo no solo sería una extensión de su talento, sino también un testimonio de su vida, un clan para quienes habían sentido que no tenían voz. Sin embargo, en su corazón, sabía que el camino no sería sencillo. Al llegar a su estudio, la tensión se transformó en emoción. Miró las telas, los bocetos y los patrones esparcidos sobre la mesa, y se sintió como un navegante listo para explorar nuevas aguas. Comenzó a trabajar en una nueva colección, una que hablara de su historia, pero también reflejara la lucha de muchos. Cada prenda se convirtió en una reflexión, un diálogo entre su pasado y el futuro que soñaba. Mientras trazaba las líneas de un nuevo diseño, Miguel no pudo evitar pensar en los momentos que lo llevaron a ese punto. La imagen de su madre educadora y firme, siempre animándolo a seguir adelante, lo instó a profundizar en su historia. Pero esa inspiración era a la vez un peso. La necesidad de cumplir con las expectativas, las propias y las ajenas, pareció llevar un nuevo nivel de presión sobre sus hombros. ¿Estaba realmente listo para canalizar su dolor y sus experiencias en algo positivo? Las noches pasaban y las dudas se colaban entre los hilos de su creatividad. La voz del crítico resonó en sus pensamientos: ¿te atreverás a seguir este camino? La respuesta se volvía confusa en su mente. Miguel sabía que la autenticidad requería vulnerabilidad, y el miedo a fallar podría sofocar esa voz poderosa que había descubierto. Estaba en un momento de contacto intenso consigo mismo y aunque cada paso lo acercaba más a su meta, cada diseño era un riesgo emocional. Una tarde, mientras revisaba su progreso, sus ojos cayeron sobre un viejo cuaderno. En él había garabateado cuentos de su infancia, momentos de dolor y rabia, pero también de alegría y superación. A medida que leía, una idea empezó a surgir. ¿Por qué no usar esos relatos como base para contar su historia a través de la moda? Definitivamente eso podría ser un hilo conductor, cada prenda podría ser un capítulo, cada pasarela un escenario para su narrativa. Con renovada determinación, se sentó y comenzó a bosquejar sus ideas. Se imaginó en la pasarela, rodeado de luces y cámaras, hablando sobre la historia detrás de cada diseño. La presión que en un principio le generó la opinión ajena ahora se convertía en combustible para una comunicación más significativa. En lugar de ser derrotado por sus temores, decidió convertirlos en una fuente de creación. Sin embargo, la euforia era temporal. Mientras se preparaba para presentar esa nueva colección, una sombra de incertidumbre volvió a acecharlo. ¿Aceptarían los críticos su enfoque refrescante? ¿Podría abrirse a los demás sin temor a ser juzgado? La pregunta lo consumía, como un eco persistente. La noche de la exhibición llegó. El bullicio y el nerviosismo llenaban el aire como un manto pesado. Miguel respiró profundamente recordando su viaje, cada paso, cada caída, cada conato de miedo. Frente a un mar de rostros desconocidos, se preguntó de nuevo, ¿sería capaz de expresar todo lo que llevaba dentro? La música comenzó, y su visión se despejó. Las luces lo abrazaron y su historia estaba a punto de ser contada. Pero en medio de la euforia, un pensamiento lo atravesó: ¿hasta dónde estaba dispuesto a ir? Las luces destellantes eran solo el comienzo. La verdadera prueba estaba ante él, y cada mirada implicaba una nueva oportunidad de finalmente abrazar la verdad de su narración. Sin darse cuenta, había llegado a una encrucijada. La pregunta era ahora sobre su capacidad de abrirse al mundo, enfrentando su historia sin adornos. La lucha no solo sería externa, sino una batalla interna que prometía estar llena de revelaciones. Era realmente el momento de dejar que su voz resonara con la potente sinceridad que anhelaba. El instante que siguió a la entrada de su colección fue un torbellino sensorial. Las luces deslumbrantes le bañaban en un halo casi sobrenatural, y los murmullos del público vibraban en su pecho. Mientras los modelos avanzaban por la pasarela, vestidos con las prendas infundidas de sus recuerdos más íntimos, Miguel sintió como su corazón latía al ritmo de su narrativa. Cada paso que daban era un paso hacia la reivindicación de su voz. Pero bajo esa superficie de orgullo y anticipación,
la duda se agazapaba, la controversia sobre la autenticidad de su obra lo había mantenido despierto muchas noches. ¿Era realmente su historia la que se estaba contando? Algunas voces en su interior cuestionaban si no era más una concepción idealizada de su vida. En medio del fragor del evento, la presión se materializaba en una ansiedad palpable. Sentía que la emotividad de sus diseños debía ser respaldada por un significado sólido y claro. Y así los ecos de la inseguridad lo golpearon, haciéndolo cuestionar su propia intención. Miguel visualizaba a su madre, las enseñanzas que le había transmitido, y un par de anhelos que nunca se habían cumplido. Ante la multitud, las palabras que brotaron de su ser reflejaban su lucha, un deseo ardiente de ser visto y comprendido. Pero con cada ovación, volvía el miedo. Se preguntaba si realmente podría conectar con el público a un nivel que trascendiera lo superficial. La vulnerabilidad que había decidido abrazar se tornaba en incertidumbre, un estigma personal del que temía no poder escapar, a medida que la noche avanzaba y los aplausos se convertían en una sinfonía envolvente. Su mente se llenó de imágenes de su pasado crudo, desgarrador y sin embargo puro. Las memorias de su viaje como inmigrante, de los obstáculos que había superado, se entrelazaban con la narrativa de su colección. Era un recordatorio de que su camino lo había moldeado, no solo como artista sino como persona. Este era el legado que quería dejar atrás, la conexión humana en su obra. Sin embargo, a medida que el desfile finalizaba, una parte de él permanecía inquieta. Quizás era la creciente expectativa de los críticos, quienes parecían al acecho. ¿Cómo reaccionarían realmente al trauma y la belleza implícitos en sus diseños? Como en una danza frenética entre el miedo y la aspiración, Miguel se dio cuenta de que cada prenda era un reflejo de esa tensión interna, cada textura una emoción entrelazada con su historia. La presión lo asociaba con su madre y eso le daba fuerzas para perseverar. Finalizada la exhibición, la sala estalló en aplausos, pero Miguel no escuchaba. En su mente la imagen del crítico se repetía una y otra vez. Cuando finalmente lograron acercarse a él para expresar sus impresiones, sintió que su voz comenzaba a temblar. Necesitaba articular con claridad quién era y qué buscaba, pero al mismo tiempo, se preguntaba si podría aceptar la crítica que con seguridad vendría después. La incertidumbre, ahora más palpable que nunca, lo invadía. Fue entonces cuando todo lo aprendido y vivido hasta ese momento chocó con la realidad de la sala repleta. La antesala de la verdadera confrontación aguardaba tras las puertas del auditorio, donde su propia historia pueda convertirse en juicio o en celebración. Miguel se dio cuenta de que esta no era solo una exhibición, era el inicio de su viaje real en el mundo del diseño. Sería capaz de sostenerse en su verdad una vez que el eco de su voz se desvaneciera en el silencio frontal. Cuando las luces finalmente se atenuaron, una certeza ardía en su interior, esta batalla por su voz apenas comenzaba. ¿Cómo transformaría esta noche en una plataforma para su continua evolución? La respuesta reside en el cruce entre su pasado y lo que estaba a punto de construir en su camino hacia el futuro. Pero con cada decisión, el riesgo se renovaba, y una nueva pregunta surgía: ¿podría verdaderamente ser el arquitecto de su destino? Los días pasaron tras la exhibición y aunque los aplausos aún resonaban en su mente, Miguel sabía que ese era solo el comienzo. Había sentido el aliento de la autenticidad al presentar su colección, su mensaje había tocado las fibras más sensibles del público, pero también había acosado sus temores más profundos. La presión de hacer justicia a su historia se convirtió en una fuerza impulsora, desatando en él un deseo incontrolable de seguir revelando su verdadero yo a través de su arte. Con el eco de las críticas aún fresco, Miguel decidió reorientar su enfoque. No se trataba solo de la validación externa, era imperativo descubrir el impacto que su trabajo podría tener sobre otros. Los rostros de aquellos que habían interactuado con sus diseños lo acompañaron en cada puntada, recordándole que su voz podía ser un faro para otros en la penumbra. Si su madre le había enseñado algo, era que el sacrificio podía convertirse en una luz que guía y protege. Este nuevo propósito lo llevó a establecer un espacio creativo en el que no solo podía diseñar, sino también interactuar con jóvenes aspirantes que, como él, buscaban una salida a su propia lucha. La idea de un taller donde los talentos emergentes pudieran explorar su creatividad tomó forma, y poco a poco, su estudio se fue convirtiendo en un refugio para aquellos que querían contar su historia a través del diseño. Cada tarde jóvenes se sentaban a su alrededor, llenos de sueños y expectativas. En ese entorno, Miguel comenzó a sentirse como un mentor. Su experiencia, su travesía como inmigrante le enseñó que cada historia merecía ser escuchada y, mediante la costura,
era posible materializar esas narrativas. Sería un espacio seguro donde la autenticidad no fuese solo una aspiración, sino un principio rector. Finalmente el niño que había estado atrapado entre la tensión del deber y el deseo asumió su papel como guía. Un par de meses después, con una nueva colección lista, Miguel decidió participar en un concurso internacional que se enfocado en el legado cultural. Este desafío no le daba miedo, sino que lo emocionaba. Había comprendido que debía superar los juicios del pasado y simplemente ser quien era, un creador que utiliza su historia para enriquecer su arte. Las ideas brotaban como un manantial, y esa convicción lo impulsó a entrelazar elementos de su propia cultura con los relatos de los jóvenes diseñadores con quienes trabajaba. El resultado fue una colección que hablaba sobre la diversidad, la lucha y la victoria, una oda a la herencia que cada uno traía a la mesa. Cuando llegó el día del concurso, Miguel estaba radiante. No solo presentaba su trabajo sino también el de esos jóvenes soñadores, cada uno representaba un capítulo del mismo libro. La pasarela se convirtió en un viaje a través del tiempo y el espacio, en donde las historias individuales se fusionaban en un gran relato colectivo. Al finalizar la presentación, comprendió que, más allá del resultado, había logrado lo que había deseado desde el principio: conectar con otros corazones, resonar con sus luchas y, sobre todo, empoderarlos. Luego de los aplausos, se dio cuenta de que los verdaderos premios no son los trofeos que se recogen, sino los vínculos formados en el camino. La mirada del crítico que antes lo había menospreciado, ahora brillaba con admiración. «Has encontrado tu voz, Miguel», pronunció con sinceridad. Esa validación, unida al reconocimiento del esfuerzo sufrido y las conexiones humanas que había forjado, le proporcionó una confianza sólida. Se sintió completo y realizado. Había logrado no solo superar sus inseguridades, sino también dar vida a los sueños de otros. Esta era su verdadera victoria. Miguel había trascendido su papel como un simple creador para convertirse en un narrador, un gestor de sueños, y un símbolo de superación. Ya no tenía miedo de explorar su identidad en el mundo del diseño, en cambio, sentía que su historia, entrelazada con las de quienes lo rodeaban, se convertiría en un legado que inspiraría a generaciones futuras. Miguel había alcanzado no solo el éxito, sino también la realización personal a la que había aspirado desde aquel pequeño apartamento en San Francisco. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a seguir creando historias emotivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y, sobre todo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que les tocarán el corazón. Su apoyo es vital para nosotros.